En estos momentos, el mundo está enfrentando un incremento amplio de precios. El alza de los precios y energéticos, así como las problemáticas de las cadenas globales de suministro, están presionando las tasas de inflación en todo el mundo. En México, una tasa de 6.2%. En Uruguay, está muy cerca del 8%, 7.9%. Y en Argentina, escuchen bien esto que asusta, loco, ¿eh? En Argentina persiste en un nivel a doble dígito, con una inflación interanual del 52.5%. ¿Escucharon bien? 52.5%. La inflación está en el ojo del huracán. Desde Asia hasta América los precios continúan aumentando de manera importante, ejerciendo presiones a la economía global. En Europa los precios de los energéticos han disparado las facturas de los hogares y empresas. ¿Escucharon bien? En Europa los precios de los energéticos han disparado las facturas de los hogares y empresas. Y muchos no quieren escuchar a López Obrador cuando quiere una nueva reforma energética, ¿no? En Estados Unidos, los precios al productor continúan aumentando y las gasolinas están poco a poco en escasez. Y pensar que al presidente lo critica uno que otro, no simplemente por suerte, por el tema de las refinerías. En México, los agropecuarios y energéticos son los principales productos con alzas. Por eso mismo, repito nuevamente, la reforma energética es algo más que importante y algunos no quieren escuchar a López Obrador y dan muchas vueltas para apoyar al presidente. Así, los bancos centrales en todo el mundo se mantienen atentos a la evolución de los precios para tomar decisiones de política monetaria y compensar, como el retiro de estímulos o alzas en las tasas de intereses. ¿Escucharon bien para esa gente que critica a López Obrador por la inflación en México? El mundo está enfrentando un incremento amplio de precios, ¿no? Y algunos no quieren escuchar a López Obrador cuando dice que esto es un problema global, ¿no? Igualmente, vamos a escuchar al presidente de México que decía esto. Sí, es un fenómeno mundial. Hay una crisis, ahora sí que post-pandemia, que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos. Por lo general, la inflación de México es superior a la de Estados Unidos. En este caso es igual. Ellos traen una inflación también de más del 6%. Brasil trae una inflación del 11%. Es un fenómeno que está afectando. Yo espero que esto se resuelva pronto. Tiene que ver con el incremento del precio de materias primas, de alimentos, el incremento del precio del acero. Ha impactado mucho el incremento en los costos de transporte marítimo tan elevado. Vamos logrando estabilizar los precios. Por eso es que necesitamos la reforma eléctrica, para que no aumenten los precios. Ahí escuchamos al presidente López Obrador, ¿no? Un presidente muy inteligente y como siempre les digo esa frase, el presidente abre el paraguas antes que llueva y algunos están dando vuelta y el pueblo por suerte está apoyando 100% a López Obrador, ¿no? Ojalá que esa gente que tiene que votar a favor de la reforma energética lo haga cuanto antes, ¿no? Porque muchas veces por capricho se perjudica al país. Les voy a leer un cuadro, escuchen bien. Esto lo subió el Economista. Variación porcentual anual a octubre y septiembre. Le leo algunos países. Brasil 10.25%.
Estados Unidos, 5.40%. Canadá, 4.40%. Chile, 6%. México, 6.24%. Argentina, escuchen bien esto. ¿Por qué puse en el título que Argentina supera ampliamente a todos los países? 52.50%. Parece un error, pero es realidad, pura realidad. 52.50%. Hoy se vive y se siente en el bolsillo de los argentinos. Tristemente, esta puta pandemia golpeó bastante acá en Argentina, y muchísimo, ¿no? Pero volviendo al tema de México, López Obrador está haciendo un grandísimo trabajo. Vamos a hablar de dos cosas, simplemente de dos cosas. Hablar de las remesas y el tema del turismo. Miguel Torruco Márquez, obviamente hablando de turismo porque es el encargado, ¿no?, de manejar todo el tema de turismo, que no está más que decir que hace un gran trabajo, ¿no? Escuchen esto. La inversión extranjera directa en turismo registrada de enero a septiembre del 2021 asciende a 1,548.3 millones de dólares americanos. Con un crecimiento, escuchen este número, 217.9%. ¿Escucharon bien? Con un crecimiento de 217.9% respecto a la inversión captada en el mismo periodo del 2020, equivalente al 6.2% de la inversión extranjera directa. Luego también puso esto. Durante el tercer trimestre del 2021, los países que aportaron la mayor inversión extranjera directa en turismo fueron Estados Unidos con 785.9 millones de dólares, que es 92.3% del total. Luego Canadá, 34.6 millones de dólares, que equivale al 4.1% del total. En tercer lugar, sí, me sorprendió esto, Argentina, con 19.1 millones de dólares, que equivale al 2.2% del total. Esto puso Miguel Torruco Márquez en su cuenta de Twitter. Estos números demuestran, ¿no?, que en México poco a poco se está reactivando, ¿no?, con el tema del turismo. Algo tan complicado, ¿no?, que golpeó a muchísimos países, ¿no?, esta puta pandemia. Pero bueno, creo que poco a poco se está reactivando. Obviamente, todavía falta, ¿no? No es un punto final a esta pandemia. Todavía falta y mucho, y todo depende de nosotros, ¿no? Ser responsables y ayudarnos entre todos, ¿no? Para de una vez por todas ponerle un punto final a esto, ¿no? Y otra cosa que estaba hablando es el tema de las remesas. Vamos a escuchar a López Obrador, que hablaba de las remesas, algo muy importante. Escuchemos al presidente López Obrador. En Washington le planteé al presidente Biden que se cumpliera con el compromiso de regularizar a quienes viven, trabajan honradamente en Estados Unidos. Él hizo ese compromiso de regularizar la situación de 11 millones de migrantes. Ya está esa iniciativa en el Congreso. Expresamos también con mucha franqueza que íbamos a estar pendientes de cómo votaban los legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, y en su momento nos íbamos a pronunciar de manera respetuosa, pero con franqueza, para defender a nuestros paisanos que merecen eso y más, porque es heroico lo que hacen. El que se vayan de nuestro país a buscarse la vida, arriesgándolo todo, por algo que mitigue su hambre, su pobreza, el que salgan adelante y que además, ya teniendo trabajo, teniendo ingresos, envíen apoyos
para sus familiares y para ayudar en el desarrollo del país, porque sin duda esa es la fuente de ingresos más importante de Guanajuato y de México. Este año es probable que se llegue a 50,000 millones de dólares de remesas. Ahí escuchamos al presidente López Obrador, ¿no? Agradeciendo a los migrantes el tema de las remesas, algo tan importante, ¿no? Que en época de pandemia, cuando estaba todo tan complicado, las remesas aportaron muchísimo. Económicamente se fortaleció muchísimo México. Por eso mismo López Obrador siempre remarca el tema de las remesas. Pero bueno, gente, como siempre les digo yo, a algunos les gusta, ¿no? Intentar asustar a la gente o intentar tirar tierra, ¿no? México actualmente tiene alrededor de 6.24, ¿no? El tema de inflación. Y Argentina hoy en día tiene 52.50%. Imagínate cómo estamos acá. Repito nuevamente, algunos siguen intentando tirar tierra a López Obrador y López Obrador está haciendo un grandísimo trabajo. Y López Obrador está avisando antes de tiempo que presten atención, que sean inteligentes y esa nueva reforma energética, que esa reforma energética realmente es algo muy productivo para el país y no como la de Peña Nieto, escuchen, apoyen, voten a favor, para que de esa manera la inflación no vaya subiendo. Tener una nueva reforma energética es aportar al país, que el país dependa de sí mismo y no de otros países. El tema también de las refinerías, algo tan importante que muchos políticos hoy en día, expresidentes, están intentando evitar. Fíjense que muchos por capricho intentan ponerles palos sobre la rueda a López Obrador. Pero como siempre digo, ustedes mandan, ustedes tienen la última palabra. Pero a mi parecer, López Obrador es un grandísimo presidente que está haciendo las cosas muy bien. Y es un presidente muy inteligente, que antes de tiempo está diciendo las cosas. Hay que escucharlo. Abrazo, gente. Se los quiere mucho. Dejen su like, compartan, que ayuda un montón. Abrazo, gente. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!